En el día de hoy, la charla es de vulnerabilidad del sector agropecuario, adaptación autónoma y planificada. Esta charla ha sido creada conjuntamente por el doctor Miguel Taboada y el doctor Alejandro Costantini. Pero por problemas personales, el doctor Alejandro Costantini el día de hoy no va a poder estar presente, por lo cual la charla va a quedar a cargo de Miguel. Miguel es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad de Buenos Aires. Realizó su doctorado en el Instituto Superior de Toulouse, en Francia. Es director del Instituto de Suelos del INTA Castelar, investigador principal del CONICET y profesor asociado de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Miguel ha sido uno de los investigadores que ha participado en la redacción del informe de cambio climático por el IPCC y es un referente en esta temática en nuestro país. Así que lo vamos a dejar a Miguel para que dé comienzo a esta charla y recuerden que en la medida que Miguel vaya exponiendo pueden ir dejando sus preguntas en el chat, que al final de la charla Miguel las va a poder contestar. Así que bueno, Miguel, te damos palabra. Bueno, buen día, gracias Romy, gracias a todos. Buen día a todos, una alegría estar de vuelta aquí. Como dijo Romy, hoy me toca hablar un poco de vulnerabilidad del sector agropecuario y cuáles son las principales estrategias de adaptación que tenemos para mitigar los impactos del cambio climático. Digamos que esto está puesto acá prácticamente pasando la mitad del curso, por lo cual a esta altura los que han venido asistiendo a, no si no a la totalidad, a la mayor parte de estas charlas, ya han escuchado muchas estrategias de adaptación. Voy a poner un ejemplo. Hemos escuchado, por ejemplo, en la charla de Francis Len Angelotti, cuáles son estrategias de adaptación en lo que son ante las enfermedades y plagas. Hemos escuchado la semana pasada hablar a Claudia Faberín y María Pastieri, hablar de cuáles son algunas estrategias de adaptación para impactos en el ganado. O, por ejemplo, la charla que tuvieron María Elena Otegui junto con Fernanda González y junto con Claudia Vega, que nos dieron todo un panorama de cuáles son los principales estreses que afectan a los tres grandes cultivos, que son maíz, trigo y soja, o Jorge Prieto, que nos dio un panorama muy acertado, para mí reconozco que muy novedoso, porque estoy más alejado del tema, de toda la problemática que hay en la vid y en la uva para vino, en la producción bodeguera fundamentalmente argentina. Es decir, ¿qué quiero decir? Que lo que voy a hablar hoy, seguramente ustedes lo han venido escuchando, a diferencia de otros temas que son bastante más crípticos, este tema de la adaptación al cambio climático quizás mucho más mediático, realmente, está en boca de todos, con lo cual yo casi voy a proponer que la charla de hoy más bien se va a basar en tratar de darle un orden a todas las cosas que venimos escuchando. Bueno, me va a esperar un segundo que voy a compartir la presentación de hoy. Como dijo Romina, lo íbamos a dar esto a Alejandro Costantini y yo, y esto tiene una razón, que Alejandro Costantini y yo, junto con una de las asistentes que quizá ustedes no la están viendo, pero que figura acá, que es Mercedes Busto, y Andrea Maggio, fuimos los 4 autores de INTA que hemos participado en un informe de las estrategias de adaptación del sector agropecuario en toda la región que toma de Iberoamérica, es decir, Iberoamérica es todo el sector de América que toma desde México hasta la Patagonia, más, como es Iberoamérica, es España y Portugal, y hemos hecho todo este estudio, y lo que voy a contar hoy, este estudio ya está, se puede bajar de la web, luego le voy a mostrar el libro que ya ha salido recientemente publicado, por McGraw-Hill, una editorial internacional, pero con sede en Madrid en este caso. El estudio fue financiado por la Agencia Española de Cambio Climático. Esto llevó unos 3 años de trabajo, con lo cual muchas de las cosas que les voy a contar fueron investigadas y sintetizadas en este estudio, como y que les acabo de insistir, ya está disponible en la web. Digamos que el marco conceptual del cual parten estos trabajos de adaptación a cambio climático parte de los estudios del IPCC. El IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ya en el año 2014 nos contaba, este es un trabajo de un autor que se llama Noble, que es un autor brasileño, que participó en ese estudio del IPCC
del cual había participado yo, pero en otro capítulo, digamos que se basa en un trípode, que son los riesgos, oportunidades y vulnerabilidades del cambio climático. En primer lugar, digamos que lo primero que tenemos que tener en cuenta son cuáles son los riesgos, y los riesgos tienen que ver con los cambios perjudiciales del clima. Hemos estado escuchando todo esto. Ya de entrada, recuerdan, yo voy a hacer una especie de recordatorio de las cosas que venimos escuchando. Pablo Mercury nos estuvo contando esto, fíjense ustedes, con cambios perjudiciales del clima, los eventos extremos que nos generan estrés térmico en cultivos y en animales, que generan falta de agua, falta de aguadas, los estreses hídricos, la pérdida de cultivos y de suelos, los impactos sobre los suelos por como erosión, inundación y sequías. De esto les había hablado yo previamente. Y obviamente todo lo que tenga que ver con más calor y humedad y en general viene muy atado a una mayor incidencia de plagas y enfermedades, algo que hemos escuchado todos en la presentación de Francislene Angelotti, nuestra colega de Embrapa en Brasil. La pregunta que nos dice, ¿hay eventos extremos y esto lo estamos sufriendo incluso como población humana que vive en ciudades realmente? Las olas de calor, en fin, la falta de refresco durante la noche, los inviernos que son con menos heladas y más cálidos que antes. La pregunta que viene a colación es la siguiente. ¿Estos riesgos enumerados afectan a todos por igual? Es decir, vamos a hablar la segunda pata de esta mesa, que son las vulnerabilidades. Y en este sentido vamos a ver que hay que ver cuál es el grado de exposición a daños que tiene una determinada población, tanto puede ser población humana o población de organismos, de cultivos y ecosistemas, y vamos a ver cuáles son los factores que determinan que una población pueda ser mayor o menormente vulnerable. Claramente uno de ellos es la elevada pobreza. Y en este sentido, ya les adelanto, no es ninguna sorpresa para ustedes, pero si hemos hecho este estudio en todo lo que es Iberoamérica, que toma una gran parte de Latinoamérica, hay otra parte de Iberoamérica, hay otra parte del continente americano que es angloparlante, en el Caribe fundamentalmente, o en las Guyanas francesas. El resto es todo realmente lenguas latinas, portugués, español. Digamos que lamentablemente una cosa que asola a la mayor parte de los países, incluido el nuestro, Argentina, obviamente es la elevada pobreza. Y no digo nada sorprendente si les digo que las poblaciones pobres tienen evidentemente, estamos hablando de población rural pobre, menos herramientas para responder a estos eventos extremos que las poblaciones con más recursos económicos, sin ninguna duda. Lo que sí hay grandes diferencias acá es entre los países, donde si bien en general toda Latinoamérica se caracteriza por tener países con una elevada proporción de población rural en relación a la población urbana, esto no ocurre realmente en nuestro país, en la Argentina, como ocurre poco en Uruguay, o como ocurre en menor medida quizá en Chile, en menor medida, por ejemplo. Esto no quiere decir que no haya pobreza en la Argentina, obviamente que la hay, pero digamos que nuestro país se caracteriza por tener una mayor proporción de población urbana, con una población rural que no excede el 15%. Este panorama difiere drásticamente de lo que pasa en Brasil, en Perú, en Colombia, en Costa Rica, en México, donde la cantidad de población rural que hay oscila entre un 40 a un 60%. Es decir, son países con una figura que en la Argentina vemos únicamente en el norte, que es el campesinado. El otro factor que influye claramente son los cambios de uso de la tierra. En la medida que vayamos a la desaparición de vegetación perenne, los bosques naturales, o los pastizales y las pasturas, por cultivos anuales, en general por poblaciones seleccionadas, obviamente esto va a generar siempre mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Atado a eso es la agriculturización de áreas climáticas y edáficamente vulnerables. Y luego vamos a ver un problema que tienen nuestros países en general, no hablo solo de la Argentina, que es que un problema que asola en general a todos los países de la región. Yo quisiera exceptuar de este marco negativo quizá Uruguay, eh, probablemente Chile también, Costa Rica también sin duda, en Colombia,
no quiero ser injusto, quizá hay otros países donde las reglas se cumplen, pero lamentablemente, voy a hablar de mi país, en la Argentina, tenemos muchas veces un montón de reglas, pero de un escaso cumplimiento. Hay un muy escaso cumplimiento de la ley, de efectivo control, y esta falta de marco regulatorio, o que muchas veces hay un marco regulatorio existente, que a veces se contradicen entre sí las leyes, entre los distintos marcos, nacional, municipal, provincial, a veces lo que no hay es un efectivo cumplimiento y control de lo que dispone la ley. A todas estas dos cosas que son problemáticas, los riesgos que hay y la vulnerabilidad que tenemos a estos riesgos, vamos a ver la tercera pata de esto. Y la tercera pata es quizá los impactos no negativos del cambio climático. A veces los cambios que genera el cambio climático o la variabilidad del clima nos brindan oportunidades. Y estas oportunidades, Argentina afortunadamente ha sido beneficiada por estas oportunidades, nos dan la posibilidad o bien de sembrar especies megatérmicas porque hay menos heladas, más maíz, por ejemplo. Cuando yo estudiaba agronomía hace 40 años, miren qué joven que soy, no había maíz en el sudeste hacia el sur, prácticamente no había. Recién en la década del 80 llegaron los primeros híbridos de maíz. Actualmente es una variable absolutamente común sembrar maíz en latitudes elevadas, por ejemplo. Y finalmente, con el cambio de las isoietas, es decir, las lluvias, el avance de más lluvias hacia el oeste, en lo que es la zona húmeda del continente americano, o sea, hacia la zona semiárida, determinó la posibilidad de que pueda haber avances de la agricultura y la ganadería hacia zonas con más lluvias. Digamos, ¿cuáles son los componentes del riesgo en relación con el subsistema agropecuario? Digamos que de los riesgos y oportunidades acabo de hablarles, no lo voy a repetir obviamente, pero los componentes del riesgo tienen que ver con cuáles son las amenazas, cuál es el grado de exposición y cuál es el nivel de vulnerabilidad que tienen las poblaciones. De este trípode que son quién me está amenazando, en qué medida estoy... Perdón, esto lo digo para el sector agropecuario, pero obviamente también es válido para la vida en las ciudades, sin ninguna duda. Gran parte de las adaptaciones de las ciudades al cambio climático, que implica, de esto saben mucho los arquitectos, que implican cambios, por ejemplo, en el aislamiento de los edificios, en el nivel de la exposición al sol, en la economía del agua, lo saben muy bien los que planifican ciudades, esto, los muros verdes, en fin, no me voy a meter en ese tema ahora, pero de ninguna manera es prerrogativa de nuestro sector. Esto, junto con la vulnerabilidad, esto lleva a que se definan cuáles son las principales medidas de adaptación posibles. Por ejemplo, los cambios perjudiciales del clima que interaccionan con aquellos cambios favorables, evidentemente es lo que va a determinar los eventuales cambios en las zonas de producción. Algo que en la Argentina hemos visto, luego yo me voy a referir, pero que lo vemos en el resto de Latinoamérica. Voy a hablar bastante de ese tema. Mientras que todo lo que tenga que ver con los cambios perjudiciales del clima, claramente lo que genera medidas reactivas que pasan por medidas de adaptación, como por ejemplo una mayor diversificación de sistemas y productos, la generación de variedades y tipos de animales adaptados a estreses térmicos o a plagas, de esto habló mucho Francis Lene, las medidas protectoras, por ejemplo, sistemas de riego, los tajamares para colección de aguas, las terrazas para control de erosión, la generación de sistemas de alerta y respuestas tempranas para alertarnos que va a haber eventos como, por ejemplo, granizadas, fuertes tormentas, en fin. Y las medidas, por ejemplo, de ordenamiento territorial y manejo integrado, esto ya son medidas que determina el Estado, que dicen dónde podemos hacer tal actividad y dónde no, y aquí donde entra la fuerte interacción con el grado de fortaleza que tiene un Estado para hacer cumplir las cosas. Muchas veces decimos risueñamente cuando queremos plantear determinadas cosas, bueno, no estamos en Europa, donde la Unión Europea tiene un poder muy coercitivo sobre sus países miembros. Lamentablemente vivimos en países, el nuestro es un buen ejemplo, donde sabemos muy bien que echa la ley, echa la trampa. Bueno, todo esto que voy a hablar se está basando en este estudio realmente, donde hicimos todo, esto lo tienen disponible libre en la web, ahí tienen cómo se puede bajar esta información. Esto fue un estudio de riesgos del cambio climático en los países iberoamericanos, se compuso de 12 capítulos, donde el nuestro fue el capítulo 7, que nos hemos dedicado al sector agropecuario.
y mucho, como yo les dije, participamos 4 autores argentinos, que fueron Alejandro Costantini, Mercedes Busto, Andrea Maggio y yo, junto con colegas de otras partes del continente, de Brasil, de Costa Rica, de México, de Nicaragua, de Colombia, de Chile, en fin, fuimos un montón de colegas que hemos podido dar una mirada muy diversa y muy rica, creo yo. Yo les aclaro, 3 años antes, créanme que yo sabía mucho menos de estos temas que lo que sé ahora. Bueno, ¿de dónde sacamos esto? ¿Cuáles son los componentes de riesgo en relación con el subsistema agropecuario? Digamos que lo que podemos ver ahí a modo de resumen es, fíjense, en la derecha estamos viendo el continente americano, no sé si alcanzan a verlo todo en esta columna. Vemos, por ejemplo, que los estreses térmicos en cultivos y animales, que se generan, es uno de los principales impactos que se generan en el continente americano, y claramente esto tiene que ver todo Centroamérica fundamentalmente, y está afectando fuertemente todo lo que es el nordeste de Brasil y el sur y sudeste de Sudamérica. Es decir, no, fundamentalmente estas son las zonas más afectadas. El otro riesgo climático que hemos detectado muy fuerte fue el riesgo de estrés hídrico en cultivos y sed en animales, falta de abrevaderos, con una importancia muy fuerte y también con una urgencia muy evidente. Y esto, en cambio, está afectando claramente el nordeste de Brasil, que está, Francilene les habló de eso, si no me equivoco, pero el nordeste de Brasil, todo el Ceará, realmente tiene una seca que afecta desde hace años. Y mis colegas, si alguien está escuchando de Chile, Jorge Prieto habló de esto, el colega Jamil Uribe también nos habló, cómo Chile y toda la economía del Pacífico viene siendo sujeta a fuertes sequías y donde está habiendo falta de agua y abandono de chacras. El otro impacto fuerte que hubo son las pérdidas de cultivos y suelos por erosión e inundaciones. Y claramente esto tiene que ver claramente fundamentalmente con las labranzas, los cambios de uso de la tierra, y fíjense que esto tiene que ver con toda la zona oeste de América, que es toda la zona andina. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque evidentemente son zonas donde se cultivan áreas de fuertes pendientes, y los cambios de uso de la tierra, particularmente para cultivar banano, para cultivar café, para cultivar piña, o el otro lugar, toda la zona sudeste, la zona pampeana y del Cerrado, y la zona andenoa y nea de Sudamérica, donde los cambios de uso de la tierra y la deforestación, lo que han generado son eventos de inundación, deslizamiento de laderas en las montañas y eventos de inundaciones extremos, como hemos visto hace 2 años en nuestro país, por ejemplo. El otro tema que afecta a toda la región, y esto está muy atado a mayores eventos de humedad y aumentos de temperatura, es la mayor incidencia de plagas y enfermedades. Como vemos, está afectando fuertemente a todo lo que es Centroamérica y todo lo que es la zona este y sudeste del continente de la parte de Sudamérica. Cuando vamos al otro riesgo que hemos detectado muy fuerte es el riesgo de agotamiento de las fuentes de agua. Y claramente hay una zona donde esto se focaliza. Miren dónde. Toda la zona del Pacífico que va desde Ecuador, Perú y Chile fundamentalmente, no es que va a ser afectado, está siendo afectado fuertemente y con pérdidas de fuentes de agua. De esto habló mucho Amil Uribe, donde nos está contando cómo los nivólogos, la gente que estudia los glaciares, está viendo menos frecuencia de nieve, ¿tá? Particularmente en esta zona. En el sur nuestro en este momento lo que sobra es nieve, si alguien nos está escuchando, realmente, lamentablemente no aprovechada por el turismo, pero bueno. Vemos que esta falta de agotamiento de agua, lo que está faltando es menos disponibilidad de agua para el riego en primavera-verano, con lo cual está habiendo fuerte abandono de chacras. Y el otro tema fundamental que tiene que ver acá es la pérdida de caudal de los ríos, que está muy atada a lo que dije recién, y que esto está afectando desde Ecuador, Perú y hasta Chile. Estos son los principales impactos que estamos visualizando en todo el continente iberoamericano. Como ustedes pueden ver, si vemos a todo lo que es ya yendo a nuestro país, a la Argentina, claramente vamos a ver que lo que nosotros estamos visualizando son aumentos fuertes de temperatura, aumentos de temperaturas invernales. Fíjense cómo los mejoradores de trigo ya están tomando en cuenta eso. Los eventos de inundaciones por cambios de uso de la tierra fuertemente, y el estrés térmico que lleva a aumentos de incidencia de plagas y enfermedades. Todavía no hemos sido afectados fuertemente por riesgos de agotamiento de agua, sí nuestras producciones andinas. ¿Cómo se clasifican todas las medidas de adaptación posibles para hacer frente a estos riesgos?
Bueno, esto también surge del IPCC, y todo esto que yo les conté con un sinnúmero de cosas distintas, fíjense ustedes que yo les puedo hablar de las medidas de tipo estructural o física. Las medidas de adaptación pueden ser de tipo social o pueden ser de tipo institucional. Las de tipo estructural o física son las que tienen que ver con hechos físicos, con cambios de infraestructura. Un ejemplo muy claro son los cambios en lo que tiene que ver con la ingeniería y la construcción del ambiente. Típicamente, almacenamiento, bombeo de agua, sistemas de riego, sistemas de drenaje. Otras medidas son las medidas basadas en los ecosistemas, donde tienen que ver claramente con las mejoras en la diversidad biológica y los cambios y las migraciones asistidas. Y después, las más comunes de todas quizás son los cambios tecnológicos, y la que quizá los que somos agrónomos estamos mucho más habituados, junto con los de ingeniería desde ya, que son las nuevas variedades adaptadas, distintos tipos de cultivo, las mejoras genéticas, los sistemas de riego, en fin, hay todo un número de cosas aquí agrupadas en tecnológica muy diferentes entre sí, pero que pasan por la intervención de tecnologías novedosas o que a veces son técnicas ancestrales que también son traídas a cuento. Eso pasa mucho en las producciones andinas, donde la cultura indígena que nos viene de las producciones de los incas, en toda aquella zona no a nuestro, esto ha traído muchas mejoras que realmente son muy útiles, por ejemplo. Las de tipo social, en cambio, tienen que ver con comportamientos humanos. Esto tiene mucho que ver con los sistemas de información. Algunas cosas también son de tipo tecnológico, que sí, por ejemplo, la generación de mapas de riesgo y de vulnerabilidad, los sistemas de alerta y respuesta temprana, los sistemas de monitoreo y seguimiento remoto y sistemático mediante sensores, y ya de lo que es sociológico propiamente dicho, que son los cambios de comportamiento de las sociedades. Y esto tiene que ver con, bueno, lo estamos viendo ahora con el aislamiento. Fíjense cómo nuestro cambio de comportamiento a veces fue autónomo, inducido por los gobiernos, pero a veces los cambios de comportamiento son necesarios para afrontar problemas. En este sentido, la conservación del suelo y el agua, la toma de conciencia de no cultivar en determinados lugares, los cambios de prácticas de ganadería, cambios en los sistemas de siembra, en las fechas de siembra, las opciones silvoculturales, a menudo son inducidas por los gobiernos, a menudo tienen que ver con prácticas tecnológicas, pero muchas veces también tienen que ver con tomas de conciencia, particularmente cuando tenemos esos sistemas o lugares donde prevalece mucho el cooperativismo. Finalmente, para ir terminando, acá tenemos las institucionales. Las institucionales, como su nombre lo indica, todo lo que les dije antes, uno podría decir que algunas son de tipo autónoma, los toman las personas voluntariamente, inducidas, otras son de tipo de arriba hacia abajo, es decir, vienen desde los gobiernos. En cambio, las institucionales, en general, siempre son inducidas por los gobiernos, nacionales, provinciales o municipales. Por ejemplo, la de tipo económico, el pago por servicios ecosistémicos, los incentivos o desgravaciones a que ocurran determinadas cosas, la existencia de leyes o regulaciones. Por ejemplo, en lo que es la Argentina, lo que fue la ley de bosques, la ley por dar un ejemplo, los estados que determinan dónde hay un parque nacional que hace que no se pueda intervenir, las leyes que ponen parques nacionales, por ejemplo, o provinciales, leyes de zonificación de tierras, en fin, estas son herramientas de defensa y que a veces ayudan a combatir el cambio climático, pero como les dije antes, su efectividad depende mucho de lo que es el grado de cumplimiento de las leyes, obviamente. Y finalmente, las políticas y prácticas de gobierno, como la preparación y planificación de zonas de desastre, incluyendo el manejo integrado del recurso hídrico y el manejo de cuencas. Mis colegas que están, no voy a intervenir en la pelea, pero la pelea que hay entre Mendoza y las provincias que están aguas abajo por el gobierno que salió que no va a haber ahora un nuevo sistema de riego. Las peleas que hay por las aguas, por ejemplo, tienen que ver con esto. Por ejemplo, el manejo de cuencas y el paisaje, el manejo adaptativo, en fin. Esto es un poco la clasificación de estas cosas. Como yo les dije recién, las medidas de adaptación pueden ser de tipo planificado o pueden ser de tipo autónomo. Las de tipo planificado siempre vienen de arriba hacia abajo, es decir, las toman los gobiernos y son adoptadas por las personas. Y en este sentido, esto también es un paneo general de algunas medidas de adaptación que se han implementado en la región. No las voy a leer todas, pero por ejemplo,
en México, y también esto es en nuestro país, una red nacional de estaciones estatales agroclimatológicas, algo que tiene la Argentina también, donde el INTA participa fuertemente, ahí junto con el Servicio Meteorológico y servicios provinciales. Por ejemplo, en todo lo que es Centroamérica y Caribe, el proyecto Cascada, que fue una adaptación basada en ecosistemas para pequeños productores. Y yo ahora me parece que me quiero ir también a México, Centroamérica, todo lo que es la América Andina, donde acá, fíjense, prevalecen los sistemas tecnológicos para cultivo de café, cultivos en sitios de plantación, sombreados, variedades resistentes, algo que se engloba en general con lo que figura ahí abajo, en el otro cuadradito que está abajo, con los sistemas de agricultura climáticamente inteligente, que en inglés se conoce mucho por su nombre en inglés, Climate Smart Agriculture, CSA. ¿Tá? ¿En qué se basa en esto? Bueno, es una colección de muy diversas prácticas, pero con un enorme nivel de adopción y aparte con una estrategia comercial muy fuerte para penetrar con cultivos con sellos y normas ISO en los mercados europeos, que pasa que en las plantaciones de café, de cacao, de piña, por mencionar algunas, que en general pasa por sistemas diversificados, sistemas silvopastoriles, que en general lo que tienden a un menor uso o no uso de agroquímicos, a veces con cultivos orgánicos. En fin, hay una colección muy diferente de prácticas que tienen como unión, como tema que los une, generar una agricultura más resiliente y más resistente al clima, que se le ha dado el nombre de agricultura climáticamente inteligente. A veces estos sellos realmente determinan la posibilidad de penetrar en mercados con altas exigencias, como pueden ser los mercados europeos. Bueno, hay otros más, pero en fin, los voy a mencionar posteriormente. Ejemplos de planificación, obviamente esto nunca puede ser obra de una planificación autónoma, una represa hidráulica, por ejemplo. Claramente está planificado por un Estado. ¿tá? Otro ejemplo, los sistemas de radares. Acá vemos el sistema de radares de nuestra institución, el INTA. Vemos que está centralizado en Anguil, Paraná, Buenos Aires, Paraná, donde esto permite generar sistemas de predicción, de esto habló bastante Pablo con sus colegas del Instituto de Clima y Agua. ¿tá? Estos son simplemente ejemplos. Vamos, ¿cuáles son las actividades de adaptación autónomas? Bueno, estas autónomas claramente son las que asumen las personas voluntariamente. Y en esto vamos a ver que difieren marcadamente entre zonas y países, no requieren en general de planificación por parte del Estado, y al ser autónomas obviamente son sumamente variadas en cuanto a las estrategias. Pero, como hay cosas que es imposible tomar decisiones de parte de las personas, una represa se puede hacer a un nivel pequeño en un campo, por ejemplo, o por un conjunto de productores, pero semejante represa como la que vimos recién la hace un Estado y con créditos internacionales. Por eso prevalecen aquí en general las de tipo tecnológico, a veces se establecen a nivel comunitario, y aquí en todo lo que particularmente la América Andina y la América Amazónica hay una fuerte incidencia de lo que son los saberes ancestrales y que tienen una fuerte base indígena y que hay una fuerte sabiduría que se fue transmitiendo de generación en generación que hacen que esto determina determinados sistemas de plantación, cómo defendernos ante inundaciones, en fin, cómo defendernos ante los eventos extremos, donde esos saberes comunitarios o a veces el uso de variedades resistentes o de variedades silvestres con resistencia a determinadas plagas, tiene una fuerte incidencia en nuestro país y que hoy actualmente, además, es muy demandado y pagado por mercados de alto poder adquisitivo. Otro ejemplo es la organización social para reclamos a instancias superiores de gobierno. Esto pasa mucho en ambientes cooperativos, pero no pasan solamente por el tipo de agricultura. Muchas de las cosas que mencioné hasta ahora tienen que ver a veces con la agricultura de tipo campesino. Y por hablar de la agricultura campesina, de ninguna manera estoy hablando necesariamente de la agricultura de subsistencia. A veces muchas estas producciones campesinas o de tipo familiar adquieren un nivel de capitalización importante, que son generadores de mano de obra y de empleo. O sea, no quisiera que se haga ese simplismo de unir una cosa con otra. Tenemos, por otra parte, esto fundamentalmente pasa claramente en nuestro país, en Brasil, en Paraguay, como también pasa en Colombia con las plantaciones de palma, aceite de palma, la agricultura de tipo empresarial,
los grandes cultivos, grandes extensiones, también pasa con la ganadería, que en este caso toman decisiones, en este caso mayormente basadas en índole tecnológica, los cambios en áreas de cultivo, es decir, en general es una agricultura muy basada, muy conectada con los mercados y que tiene más quizá herramientas de ese tipo como para asumir ese tipo de riesgos. Algunos ejemplos de agricultura climáticamente inteligente, estas son fotos propias. Estamos viendo un ejemplo de producción de café en la selva ecuatoriana, combinando café con bosques. Vemos ahí en general es una práctica muy basada en prácticas más bien ancestrales, sin uso de mecanización. Esto a veces sale con sellos de no trabajo, es decir, producciones orgánicas, producciones silvopastoriles. Este tipo de sellos son muy demandados por los mercados, aparte de ser una herramienta de protegerse de las variables del clima. Esto es un ejemplo muy evidente de adaptación autónoma que vimos en la Argentina. El corrimiento de las isoyetas hacia el oeste. Para los que no son de Argentina, en general toda esta zona del país tiene clima húmedo y las zonas semiáridas están hacia el oeste. El corrimiento de las lluvias determinó el avance de la agricultura. Estamos haciendo cultivos de maíz en La Pampa y San Luis, por ejemplo, cosa que antes era imposible. O eso combinado con la deforestación motivó yo no estoy diciendo que esté bien, que quede claro, ¿no? Digo que ocurrió, esto motivó el avance de la agricultura hacia el NOA o hacia el NEA. Lo mismo que este avance a veces tuvo que ver también con la desaparición de vegetación perenne, es decir, pastizales y pasturas, que eso también tiene sus problemas, como vamos a ver en un ratito. Bueno, haciendo un resumen de cuáles son las prácticas, fíjense ustedes que quizá lo más realmente frecuente que hubo acá realmente fue todo lo que es el manejo de los ecosistemas, lo más frecuente el manejo de los suelos, el agua de riego, las nuevas variedades, los sistemas silvopastoriles, la prevención de plagas, en fin, esto fue lo más frecuente que se tomó en cuenta en la región, la diversificación de los cultivos, los sistemas de información, y esto es lo que lleva a la mitad de los casos en general de estrategia de adaptación que se ha visto en la región iberoamericana. Para ir ya a la etapa final de esta charla, vamos a ver que todas estas opciones de adaptación interaccionan con otros objetivos del cambio climático, como la mitigación del cambio climático, algo que vamos a hablar, va a hablar por ejemplo Alejandro Costantini el jueves que viene, la prevención de la degradación de la tierra y la desertificación, la calidad y disponibilidad del agua, la biodiversidad, la salud humana y la prevención de la pobreza. Muchas de estas cosas se relacionan con los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Con lo cual, antes de tomar estas medidas o pensarlas, claramente hay que pensar cuáles son los eventuales cobeneficios y sinergias que tienen con estas opciones, cuáles son los posibles antagonismos y contraindicaciones, en inglés un término muy célebre, trade-offs, o eventualmente acciones de neutralidad, decir que no pasa nada. Cualquiera de estas cosas lo que va a generar es barreras, oportunidades e interacciones, como acabo de decir, con este tipo de cuestiones que las vuelvo a repetir porque son muy importantes. A veces tomo medidas de adaptación que también pueden contribuir a la mitigación del cambio climático, a veces no. A veces tomo medidas de adaptación que aparte contribuyen a una prevención de la degradación de la tierra, a veces la aceleran. Eso hay que tener cuidado. A veces tomo medidas de adaptación que además favorecen una mayor biodiversidad y mayor cantidad de servicios ecosistémicos. En general, las medidas de adaptación tienden a lograr una mayor seguridad alimentaria, pero a veces a medidas de adaptación que de golpe pueden estar afectando a la salud humana. Por ejemplo, generar desmontes, por ejemplo, no es una medida de adaptación claramente, pero a veces genera grandes vientos cargados de sedimentos que llevan sedimentos a las ciudades, problemas respiratorios. Por dar un ejemplo, en general esta medida de adaptación tienden a que haya una reducción de la pobreza, una mejor provisión del agua. Todo esto son objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y son prioridades de servicios ecosistémicos que se han dado, se conocen con el nombre del marco de Sendai. Son reglas internacionales. ¿Cómo medimos la efectividad de la adaptación? Bueno, claramente no existe una métrica universalmente aceptada para evaluar la efectividad, pero sin esa métrica los organismos financieros de adaptación
va a enfrentar desafíos de decir, ¿esto para cuánto sirve? ¿A cuántas personas está sirviendo esto? Esa es la gran pregunta. Por eso las contribuciones se centran en el comportamiento de los agricultores, con importantes investigaciones sobre cuestiones de género, redes sociales e instituciones que siguen estando poco representadas. Vamos a ver entonces que, siguiendo un criterio análogo al utilizado por el IPCC, en general la métrica se basa en la cantidad de personas afectadas, pero dice poco acerca de cuán efectiva fue la práctica o medida tomada, o lo que se llama a veces tomamos medida de adaptación que tienen efectos deleterios, contraproducentes, algo que se conoce con el nombre genérico de maladaptación. La maladaptación es un proceso que exacerba los impactos negativos del cambio climático en el territorio, en el sector o grupo de personas a través del incremento de las causas preexistentes de vulnerabilidad o la creación de nuevas causas. Vamos a ver que existen tres tipos de resultados de mala adaptación. Es decir, busqué algo positivo, pero resulta que fue un boomerang, se me dio al revés. Uno es el aumento de la vulnerabilidad. Por ejemplo, aumentan los casos de exposición y sensibilidad, por ejemplo, por plantación de árboles de sombreado que dañan la infraestructura existente en caso de tormentas. Por ejemplo, la aparición de nuevas vulnerabilidades, por ejemplo, el caso de utilización productiva de planicies de inundación y humedales, que pueden limitar la futura capacidad de respuesta de estos ríos a las crecidas. Muchos agricultores contrarrestan la incertidumbre climática mediante uso de plaguicidas, lo cual claramente puede eliminar insectos beneficiosos, empeorando las condiciones, es decir, sistemas menos diversos, todo lo que va en contra del control biológico de plagas, por ejemplo. O, por ejemplo, los daños al desarrollo sostenible, como las acciones de adaptación que incrementan las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación ambiental. Un ejemplo muy claro son los sistemas de regadío con agua de calidad deficiente, que lo que terminan causando son problemas de salinización de suelos. A propósito, cualquier agua que yo use, agua subterránea, por buena calidad que tenga, siempre trae sales. Si yo riego con agua subterránea, si no hago un sistema de drenaje eficiente, voy a terminar salinizando los suelos. Más rápido o más lento, pero siempre es un problema que traemos. Es decir, cualquiera de estas medidas raramente son panaceas, es decir, que sirven para todo. Esto es un ejemplo muy claro de lo que, bueno, no sé si muy claro, pero les voy a explicar algunas medidas posibles y cómo afectan fundamentalmente las acciones de adaptación e interaccionan con todo lo que dije recién. Simplemente todo lo que tiene flechas para abajo son efectos negativos, flechas para arriba son efectos positivos y flechas horizontales son neutralidad. Simplemente vamos a ver, donde vemos muchas flechas positivas, es decir, medidas que son todo para arriba, que realmente estrategias win-win, ganamos por todos lados. Por ejemplo, la implementación de áreas protegidas, que fíjense que sirven para mitigar, para prevenir degradación de tierras, para proteger ecosistemas. Obviamente restamos tierras a la seguridad alimentaria, eso hay que contemplarlo. Efectos neutrales en la salud. Vemos impactos positivos en lo que es la calidad del agua, por dar un ejemplo. ¿tá? Pero vemos, por ejemplo, una práctica muy común en adaptación al cambio climático, como el desplazamiento de áreas de cultivo. Fíjese que hay que tener cuidado, porque a veces el desplazamiento de áreas de cultivo se hace a expensas de lo que son sistemas de convegetación perenne, y eso va en contra de la mitigación de cambio climático, porque va en contra de los almacenes de carbono, por dar un ejemplo. Eso puede generar más degradación de las tierras, algo como vemos en el centro de la Argentina, se está inundando más, porque desapareció la vegetación perenne, los bosques. Hay menos protección de ecosistemas y biodiversidad. Esto que estamos viendo acá también tiene implicancias de mercado. Los que exportan biodiesel lo saben muy bien, porque realmente el biodiesel que llega a Europa tiene que llegar con un sello que no venga de lugares deforestados. En los cálculos de las huellas de carbono, todo esto se toma muy en cuenta. Es decir, hay diversas medidas, no voy a leer cada una de ellas, simplemente quiero dejar el mensaje de que cuando se va a tomar una decisión, tenemos que ver estas columnas. ¿Cómo me afecta la mitigación? ¿Va a aumentar las emisiones? ¿Va a aumentar el almacenaje de carbono o lo va a bajar? ¿Va a haber más degradación de tierras? ¿Va a haber más desertificación? ¿Qué pasa con la biodiversidad? ¿Qué pasa con la seguridad alimentaria? Es decir, una medida de adaptación como pueden ser los productores de café, que avanzaron hacia zonas más altas, o los productores de vino, a veces eso se hace en detrimento de las áreas protegidas o de áreas vulnerables,
y eso genera más degradación de tierra. No digo que siempre ocurra, son caso por caso y todo esto hay que evaluarlo. Esto lo vemos también, por ejemplo, otras medidas que tienen, como puede ser el manejo sustentable de bosques, que ven que es una de las prácticas que no tiene efectos negativos en absoluto. Lo mismo que las medidas de adaptación basadas en la comunidad, donde no vemos ninguna flecha para abajo, o la implementación de zonas de desastres en general, es decir, una medida tomada por los gobiernos. Para terminar, entonces, y a modo de sumario, para dar una especie de sumario, es decir, los pasé por varios temas, pero quisiera reflejar lo que me parece más importante. Ustedes podrán tomar otros temas también. En general, las medidas que ofrecen impactos negativos son el desplazamiento de áreas de cultivos y pastoreo. Y esto sucede porque a veces se invaden ambientes muy vulnerables o ambientes altos con deslizamientos y con impactos ecosistémicos no deseados. Otra medida de implementación muy frecuente, que es el riego, para paliar la falta de agua, eso puede afectar fuentes y disponibilidad de agua aguas abajo. Eso está causando un conflicto entre provincias en la Argentina, por ejemplo. O causar efectos no deseados como la salinización. En general, las medidas basadas en una mayor diversificación y de cultivos y de producciones, más combinación, producciones integradas, en general son todas win-win. Ganamos por todos lados, no ofrecen impactos negativos importantes y permiten entrar a mercados con producciones resilientes al clima. También las medidas de tipo social basadas en un mayor empoderamiento de la comunidad y una mayor adaptación, obviamente no tienen efectos negativos. Y finalmente, toda medida de adaptación que posee efectos interactivos, eso hay que tenerlo en cuenta, y es el mensaje más fuerte que quiero dejar. Cuando vamos a tomar una medida de adaptación, tener en cuenta cuáles son las sinergias, si va a haber o no co-beneficios, cuáles son los posibles impactos adversos que hay, que como vemos arriba los hay, y todo esto hay que investigarlo antes de tomar decisiones. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención que me han prestado, me he excedido un poquito, quedo ahora dispuesto a responder las preguntas. Miguel, muchísimas gracias por tu presentación. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Hoy nos acompaña gente desde España, desde Madrid, desde Chile, desde Brasil y también muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. El día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Costantini, quien va a exponer acerca del aumento de las absorciones de dióxido de carbono atmosférico basado en el sector agropecuario. Alejandro Costantini es ingeniero agrónomo y magíster por la Universidad de Buenos Aires. Realizó su doctorado en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. Es profesor de edafología de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y trabaja como investigador en el INTA Castelar. Actualmente, Alejandro lidera el proyecto Procisur Fontagro, intensificación sostenible de sistemas ganaderos con leguminosas, plataforma de cooperación latinoamericana y del Caribe. Así que, Alejandro, te dejamos para que des comienzo a la presentación. Bueno, Romina, muchas gracias. Buenos días a todos. Y bueno, voy a empezar a ver si voy a compartir esta pantalla. Bueno, el tema de hoy es básicamente hablar un poco de secuestro de carbono, del carbono en el suelo. Un tema que es largo, complejo, que se puede abordar desde muchos niveles de complejidad y también que se puede abordar desde varios enfoques, porque cuando me tocó estudiar agronomía en los años 80, uno se quedaba pensando y atendiendo al carbono del suelo por todas las propiedades importantes de la materia orgánica, y pasados los años, además de ese rol que sigue siendo importante, empieza a aparecer toda la problemática del efecto invernadero y entonces el efecto de mitigación, y comienza a haber una mirada diferente sobre este carbono. Se tratará entonces de abordar un poco cada uno en un breve lapso, cada uno de estos aspectos. Y empiezo con este gráfico que fue mostrado en la primera charla del ciclo de conferencias por Miguel Taboada, que simplemente muestra las emisiones gaseosas de carbono y de nitrógeno en sus varias formas, que muchas de ellas son
en la atmósfera son nuevamente captadas para la fotosíntesis y vuelven al sistema, y siendo que la verdadera modificación del stock de carbono de suelo se da, y es la que considera el IPCC, por los cambios en el uso de la tierra. Los otros usos son simplemente emisiones que van a la atmósfera y vuelven rápidamente recapturadas por la fotosíntesis. El tema de los almacenes de carbono y las pérdidas de carbono en los suelos es un tema que realmente está preocupando, y felizmente hay una serie de organismos internacionales preocupados con esta cuestión y dándole bastante énfasis a mantener o reponer estos almacenes de carbono. Traigo aquí esta figura que me parece muy linda, que sacó la FAO por el Año Internacional de los Suelos en el 2015, acerca de lo que son las funciones del suelo, seguramente conocidas por la mayoría de los que están asistiendo, en donde, como yo siempre digo, como docente de grafología, uno empieza a nombrar la materia orgánica y el carbono desde muy temprano en la materia, pero a veces antes de empezar a definirla siquiera, pero donde uno se encuentra que en algunos de estas funciones del suelo, como lo que es retención de carbono, regulación del clima o regulación de inundaciones, tenemos un rol fundamental del carbono por medio de los efectos sobre el suelo, los efectos benéficos sobre el suelo, y también por medio de efectos de mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero. Otro punto muy importante que se le está prestando mucha atención es al almacén de carbono, al carbono secuestrado, y un detalle no menor es que 10 países, la superficie de 10 países, acumulan el 60% del carbono orgánico total del planeta, y dentro de esos 10 países, 2 son Argentina y Brasil, o sea que buena parte de ese stock de carbono está en el continente sudamericano. El tema es que, por cierto, está habiendo una disminución del stock de carbono de los suelos. Esto genera una preocupación. El mundo científico se propone que algo hay que hacer con esto, y a partir de FAO sale esta iniciativa de recarbonización de los suelos del mundo, un material muy interesante de ver, muy simple, aunque no es tan simple seguramente la ejecución de esto. Y esto parte desde una situación de que desde el momento que se comienza con la intensificación agrícola en el planeta, se estarían habiendo perdido en promedio unas 135 gigatoneladas de carbono. O sea que está existiendo un agotamiento de ese carbono orgánico del suelo en el planeta en general, con algunos lugares donde esto se da en mayor medida y otros en menor medida. Claro que no todas las situaciones son iguales. Tenemos algunos grupos de suelos negros, turberas, permafrost, suelos que deben ser preservados. Son grandes sumideros de carbono donde debe haber políticas para la conservación y prácticas para mantener esto. Por otro lado, tierras de cultivo, algunos de ellos muchas veces degradados, pero de buena aptitud, donde con buenas prácticas se puede aumentar la cantidad de carbono. Con ambas cosas podemos contribuir a la adaptación y mitigación del cambio climático. ¿Cómo hacemos esto? Por un lado, con estos suelos ricos en carbono, hay que, ya dije, mantenerlos, y
aquellos que tienen un potencial, que son tierras de cultivo, que están algo degradados, pero tienen el potencial, tenemos que mejorar este stock. O sea, secuestrar más carbono donde tengamos el potencial y evitar las emisiones actuales. ¿Dónde tenemos más potencial para secuestrar carbono? Dado un sistema en equilibrio que fue puesto, por ejemplo, en uso agrícola, en este caso, tenemos acá una diferencia que marcaría una pérdida de suelo que puede ser un potencial importante para almacenar carbono en el suelo. O sea, esta es una situación bastante típica de dentro del problema que representa haber perdido el carbono del suelo, también tener una oportunidad de restituir ese carbono del suelo. Perfecto. Vamos ahora un poquito a ver cómo es el tema de dinámica de este carbono. Uno tiene entradas por medio de rastrojo, por medio de raíces de la brosa, residuos que se incorporan al suelo, que también puede haber pérdidas por erosión, a veces por voladura, remoción obviamente por cosecha, ya sea en la comida animal o en la cosecha de los vegetales. Esos residuos pueden seguir o siguen una vía de descomposición rápida, que es en definitiva una mineralización que en términos medios, aunque varía según muchas condiciones, puede ser fácilmente un 70% que va a dióxido de carbono y compuestos minerales sencillos, mientras que otra parte, en general con una intervención biológica fuerte, se transforma en carbono orgánico del suelo. Este es el carbono estabilizado, de relación carbono-nitrógeno más estrecha, y más estrecha es cuanto más biológico es el carácter de la transformación, y que dependerá también de condiciones edafoambientales. Este carbono orgánico del suelo se puede mineralizar, por supuesto que a una tasa mucho menor al que lo hacía el carbono de los residuos, también dependiendo de condiciones edafoambientales, y como el suelo tiene su capa más enriquecida de carbono en la parte superficial, también la erosión puede llevarnos la mayor cantidad de ese carbono orgánico estabilizado del suelo. ¿Qué factores inciden? Y esto también es una cosa un poquito básica de edafología. ¿Qué factores inciden en los niveles de carbono orgánico del suelo? Temperaturas. En general hay una tendencia a que mayores temperaturas se generan mayores condiciones de mineralización y entonces menor contenido de carbono orgánico total. Aunque a veces se genera más biomasa, pero también la mineralización es alta. Precipitaciones más altas en general tienden a tener niveles de carbono más altos. En este caso puede ser en climas tropicales por mayor producción de masa, en climas más fríos por menor nivel de descomposición. Quiroga y colaboradores para el oeste de la provincia de Buenos Aires y el este de La Pampa vieron que en la medida que había más cantidad de arcilla, más limo, había más materia orgánica, o sea, cuanto más arena hay menos materia orgánica. Y Studer y Echeverría observan que en la medida que hay un aporte de carbono, aumenta el carbono del suelo, pero esto tiene un límite. O sea que agregar carbono, agregar residuos carbonados no es la solución para que indefinidamente crezca el contenido de materia orgánica de los suelos, porque esto no va a ocurrir. Entonces, determinantes del secuestro de carbono en el suelo: el nivel de carbono inicial, condiciones edáficas, básicamente textura, como muy importante, condiciones ambientales, precipitación, evapotranspiración, temperatura, y los residuos que se incorporen, ya sean la cantidad, la forma como se traten esos residuos, el momento, y ese momento muchas veces tiene que ver con la calidad, si es que se lo está incorporando a través de la relación carbono-nitrógeno.
Así, cuando uno se plantea metas para manejar el contenido de materia orgánica, en esta publicación reciente de FAO aparecen algunas situaciones. Por un lado, tenemos acá en el gráfico 1 un nivel de equilibrio de una situación usual de manejo, y que con buenas prácticas esto se mejora. La 2, acá tenemos la situación de equilibrio, una práctica usual que mejora la situación de equilibrio, pero una práctica de manejo mejor todavía, que puede aumentar más y dar un delta más favorable. Y en los casos más negativos uno puede tener una práctica usual que baja mucho el nivel de carbono, y uno, mejorando la práctica de manejo, puede, aún sin llegar al nivel de equilibrio, puede mejorar, o sea, que no sea tan negativa esa pérdida, ese balance de carbono, o aún, dado una práctica usual que genera una pérdida de carbono, con una buena práctica de manejo y después de unos cuantos años, porque el stock de carbono orgánico del suelo no se revierte de un día para el otro, es un proceso que lleva años, puede entonces revertir la situación y llevar a una situación inclusive en la teoría mejor que la de equilibrio. Desde ya que entonces, ya en lo que lo que tiene que ver con el uso, cuando uno cambia un sistema natural o un sistema estabilizado a un sistema de cultivo, existe una pérdida de carbono orgánico del suelo. Esta pérdida sí es cuantificada como una emisión de CO2 desde el punto de vista de contribución de gases de efecto invernadero. Vamos a tener menos carbono en este almacén subterráneo y se va a emitir más CO2 a la atmósfera. Las tierras, cuando entran en uso, tienen ese inconveniente, por supuesto. Cuando uno está utilizando el recurso es afectado. No quiero entrar, por eso señalé con rojo, solamente para ver estos números de aquí. Estos son experimentos de larga duración en Marcos Juárez, donde situaciones agrícolas con siembra directa versus situaciones con pasturas nos han mostrado que el stock de carbono, igualando la masa para poder tener el mismo nivel de comparación en las situaciones agrícolas, perdía siempre en relación a las diferentes situaciones con pastura. O sea, cualquier situación agrícola, aún bajo siembra directa. Perdón que esto está fuera, esto viene después. Por otro lado, uno asocia las pérdidas de carbono orgánico al proceso de agriculturización. Aquí uno puede ver cómo desde la década del 50, la década finales del 80 y acá en la primera parte del siglo XXI, cómo aumenta el proceso de agriculturización. Se ve que hay zonas más oscuras, e inclusive zonas como Santiago del Estero, Chaco o la región tucumano-oranense, tienen un incremento agrícola importante, que en alguna medida viene asociado por el área de expansión del cultivo de soja, casi inexistente a fines de los 50 y absolutamente notable ya en la primera década del siglo XXI. Y esto se puede relacionar con un trabajo de Berongaray y colaboradores, donde en una recopilación de datos de muchos lugares muestran lo que era el esquema de carbono de los años 60 y 70 versus la primera década del siglo XXI, mostrando cuanto más oscuro, más cantidad, más stock de carbono hay, como hay más zonas oscuras en esta parte, o sea, hace más tiempo que en la actualidad. O sea que hay una relación con esto. Una de las primeras cosas que
cuando empezamos a hablar de pérdidas de carbono, recuperación de carbono, mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, que nos viene a la cabeza para zona pampeana, es la siembra directa. Y sobre la siembra directa se pueden decir varias cosas, y yo no voy a entrar en subjetividades, sino a dar datos de autores que hablan cosas diferentes. Por un lado, aspectos positivos, en cuanto a que la siembra directa podría generar mitigaciones del 24% combinado con restauración de pasturas degradadas o con sistemas agrosilvopastoriles, y otros autores que dicen que su rol en la mitigación del cambio climático estaría sobreestimado, porque los aportes la ganancia de carbono en el suelo no pasaría de 1 tonelada por año, y que los aportes muchas veces son limitantes en cuanto a carbono, y también no está de más decir que a veces lo que falta también no es carbono, sino que puede haber sustrato carbonado, pero que si no hay nitrógeno, no hay aumento del almacén de carbono en el suelo. En este sentido, me parece que la discusión está abierta, que además no es igual para todas las situaciones, y que tal vez lo mejor a la hora de hablar de beneficios o desventajas, o ser demasiado concluyentes sobre aspectos de la siembra directa y la mitigación que tiene sobre la emisión de gases de efecto invernadero, es buscar información local, continuar con la investigación y no ser demasiado dogmático, porque hay partes de la biblioteca para cada lado. En este sentido, acá, y entro con los datos resaltados, estos son perfiles de carbono de un experimento de largo plazo en Manfredi, donde comparando stock de carbono a 50 centímetros o a 1 metro, se ve que a 50 centímetros los sistemas de siembra directa y siembra directa con cultivo de cobertura, siembra directa con cultivo de cobertura fue mejor que los otros dos sistemas. O sea que siembra directa y labranza reducida que no fueron significativos entre sí. Cuando se medía hasta 1 metro, los dos sistemas de siembra directa, con cultivo de cobertura o sin cultivo de cobertura, superaban a la labranza reducida. Y en este otro trabajo que hicimos con Karina Álvarez y varias personas de la Cátedra de Fertilidad de la FAUBA, que estaba medido solamente hasta 30, pero tenía la ventaja que abarcaba un grupo muy grande de suelos del norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, mostraban que los suelos tomados como control, los no disturbados, eran claramente con mayor stock de carbono. Siempre se igualaron las masas para que la comparación sea válida, mientras que no había diferencia entre siembra directa y labranza convencional. O sea, apareció en todo esto un poco de todo, como para demostrar esto de que las posibilidades que pueden darse son diversas. Lo que sí nos apareció invariablemente es que, y lo muestro con este gráfico nada más, esto fue también experimento de Manfredi, de estos mismos datos de acá arriba, que en siembra directa hay una estratificación superficial del carbono orgánico del suelo comparado con otros sistemas de labranza. También hay incrementos en cuanto al carbono utilizando cultivos de cobertura o cultivos de servicio. La siembra directa, si se la acompaña con cultivos de cobertura, hay muchos autores que señalan que ese cultivo de cobertura le puede dar un plus a la siembra directa. Por otro lado, la rotación de cultivos, que incluye leguminosas, para nuestro caso es muy usual vicia, en otros lugares se usan otras leguminosas que inclusive tienen un nivel de biomasa más grande en zonas más subtropicales. Y acá tenemos un aporte, además de la masa vegetal, un aporte de fijación biológica de nitrógeno importante, y ese aporte de nitrógeno nos puede ayudar
a fijar carbono en el suelo. Entonces, viendo una serie de trabajos, más o menos la agricultura coincide en que pueda estar fijando, hecha racionalmente, entre 200 y 800 kilos de carbono por hectárea y por año, cosa que puede variar bastante según uso, las prácticas que se hagan, las características del suelo, condicionadas a su vez por los procesos y sus factores formadores, el tipo de vegetación, la topografía y el clima en toda la condición ambiental del lugar. Y entonces acá nos viene el desafío de cuantificar stock de carbono y sus cambios. Por un lado, bueno, todos los que trabajamos en suelo prácticamente conocemos cómo cuantificar los stocks de carbono. Medir carbono, los análisis de carbono de laboratorio son relativamente simples. Hoy en día, si se hacen con analizadores automáticos, es mucho mejor, en combustión seca. Es trabajoso, porque medir a 1 metro de profundidad, y sobre todo en algunos suelos, es trabajoso, pero es una cosa que no es compleja de hacer, y es importantísimo, repito una vez más, hacer las comparaciones a igualdad de masa, si no pierden bastante el sentido si se hacen a profundidad. Pero también es muy importante las estimaciones por modelo, porque como yo decía hace un rato, los cambios se producen en el carbono orgánico del suelo, se producen de manera lenta. Y entonces es interesante poder predecir qué puede ir pasando con este carbono. Y una cosa no excluye a la otra. En este sentido se está usando bastante el modelo ROC-C. Es un modelo simple, considera a partir de las entradas de carbono, unos pocos compartimientos, el carbono resistente, de plantas resistentes, del material carbonado resistente, el fácilmente descomponible, un carbono que está incluido en la biomasa microbiana, el carbono humificado y una fracción inerte de carbono orgánico. Y además necesita pocos datos climáticos. O sea, es un modelo que realmente tiene pocos requerimientos. Ya hay gente en el instituto que ha estado trabajando, Guillermo Peralta con Miguel Taboada han estado trabajando. Esto es un ejemplo de una simulación hecha para la zona de Cuenca del Salado, donde se ve el nivel en una pastura nativa. ¿Cuál sería ese nivel con un manejo típico de la ganadería y con un manejo mejorado? ¿Cómo se podría llegar desde ese nivel más bajo por manejo típico a un nivel que no es, en este caso, el original, pero que se aproxima bastante? Y otra utilidad, algo que parece muy interesante usando este mismo modelo y que está trabajando también Guillermo Peralta, es hacer mapas planteando escenarios de mejoras. En el caso de la izquierda, mejoras moderadas; en el caso de la derecha, mejoras intermedias, para ver cómo pueden incrementarse las tasas de secuestro en toneladas de carbono por hectárea y por año. Interesante ver, por ejemplo, acá tenemos la zona pampeana, cómo estarían en un escenario moderado entre 300 y 400 kilos por hectárea y por año. Con un manejo ya intermedio, nos estamos a 600, 800 kilos. Uruguay tiene un potencial bastante mayor, pero estamos alrededor de los, recuerdan que yo dije 0,2, 0,8, o sea que el modelo también está cumpliendo aquí digamos, lo que está mencionándose en la literatura a partir de las mediciones. Ya para ir cerrando, y por ahí volviendo a lo primero, el mundo está hoy enfocado, muy preocupado con el tema de los almacenes de carbono en el suelo.
tenemos alrededor de 1.500 billones de toneladas de carbono en el primer metro de suelo, pero la mitad están en los 30 primeros centímetros. Esos primeros 30 centímetros son aquellos más susceptibles a la pérdida, o sea, primero a todo lo que es por manejo, y además a las pérdidas por erosión. Y por el otro lado, es interesante tener en cuenta, ven el mapa de la derecha, que en nuestras zonas donde tenemos suelos con más materia orgánica, ya sea en la zona de los bosques andino-patagónicos o en la zona, nuestra principal zona de producción, vean los colores amarillentos o rojizos, indican que los almacenes de carbono están en el suelo, mientras que en las zonas de los trópicos los almacenes de carbono, en color verde, están en la biomasa aérea. Las zonas grises del planeta, que son muchas, son almacenes inexistentes de áreas desérticas o semidesérticas. Como síntesis y con todas cosas ya dichas, el carbono orgánico del suelo es afectado, y pongo el positivamente entre paréntesis porque depende de cómo uno haga estas cosas. La siembra directa lo puede afectar positivamente si hacemos rotaciones de cultivos adecuadas, si se hace un buen manejo de la fertilización. La semana que viene va a haber la conferencia que sigue sobre un uso eficiente de la tecnología de la fertilización. También tendrá que ver con qué tipo de suelo sea. Importante la rotación de cultivos, incluyendo las leguminosas, la importancia de aprovechar el nitrógeno que aportan las leguminosas. El cultivo de cobertura, y especialmente en muchas zonas donde el nitrógeno y el agua es un recurso escaso, puede hacer que se nos genere masa aprovechando agua y nitratos que quedan luego de la cosecha del cultivo de verano y que hasta la próxima siembra seguirían seguramente perdidos y nos pueden hacer generar un recurso valiosísimo, carbono, que en muchos suelos es, en todos, pero en algunos, en zonas, por ejemplo, semiáridas, es un recurso sumamente precioso. Todo el manejo de abonos, repito, y fertilización, especialmente nitrógeno, mejorar la eficiencia de fertilización nitrogenada, que muchas veces es baja. Conversión de pasturas, pastizales y forestación. Acá a veces hay muchos problemas que tienen que ver con situaciones coyunturales de precios. No se pasa fácil de la agricultura a la ganadería, se pasa de la ganadería a la agricultura, no tanto al revés. La forestación a veces por una cuestión de plazos en el recupero es más compleja, pero sí se puede pensar en sistemas que integren y entonces con eso se obtiene un beneficio importante. El manejo de los pastizales, carga animal, oportunidad de pastoreo, todo lo que es manejo del pastoreo, además de las especies que se pongan. Y fuertemente ligado todo el carbono orgánico del suelo a prácticas que aumenten aportes de carbono al sistema, recordando que aplicar carbono solamente no va a aumentar los aportes y que cada suelo tiene su equilibrio y que muchas veces, repito, el nitrógeno condiciona ese equilibrio. Me quedo para cerrar con una imagen muy sencilla, en donde mostraría un sistema convencional a la derecha, menos raíces, yo diría menos masa también, ¿no? Y yo diría menos diversificación. Es menos carbono en el suelo y más carbono en la atmósfera. Un sistema como el de la izquierda, que podría ser un agrosilvopastoril, más diversificado, nos puede dar toda la ventaja, no solamente la ventaja de más carbono en el suelo y menos carbono en la atmósfera, sino también mayor diversidad y un suelo cumpliendo en mucho mejor medida las funciones ecosistémicas que tiene. Bueno, por mi parte, en un resumen apretadito de lo que es un tema que da para hablar bastante, yo voy parando por aquí y bueno, estoy a disposición para las preguntas que
quieran hacer. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu exposición, muy clara, muy interesante. Y bueno, contarles que nos acompaña, como siempre, mucha gente desde las provincias que componen la República Argentina, y también hoy nos acompaña gente desde Nueva Zelanda, desde Brasil, desde Chile. Así que bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos y por la participación. Hoy nos acompaña el ingeniero agrónomo Magister Science Gustavo Ferraris, quien va a disertar sobre las buenas prácticas de fertilización para minimizar pérdidas de nitrógeno. Gustavo Ferraris es ingeniero agrónomo recibido de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Ciencias del Suelo, recibido de la Universidad Nacional de Buenos Aires, trabaja actualmente en el grupo de manejo del INTA de Pergamino, es experto en fertilidad y nutrición de los cultivos, en manejo de suelos y en manejo sitio específico de aplicación de fertilizantes. Bueno, además ha presentado y ha realizado cursos en numerosas carreras de grado y de posgrado en varias universidades. Bueno, Gustavo, bienvenido, muy buenos días. Cuando estés listo, puedes iniciar tu presentación. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Buenos días para todos. Muchísimas gracias a los compañeros de INTA Castelar por permitirme compartir estos seminarios, este ciclo de charlas que es tan interesante, donde en alguna medida vamos a tratar de generar pautas para un mejor uso del suelo y en este caso, ¿no es cierto?, de la nutrición de los cultivos. Me toca a mí expresar y explayarme sobre las buenas prácticas de fertilización para reducir las pérdidas de nitrógeno, un elemento tan esencial para nuestro sistema. Y podemos comenzar esta pregunta diciendo o planteando si el nitrógeno es bueno o malo, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes dilemas que podemos llegar a tener y que va a tener una imagen, una postura muy distinta según desde el lugar que nos toque, ¿no es cierto? Para este hombre, digamos que en África está tratando de producir ese maíz para su subsistencia, para el ganado, sin lugar a dudas, el fertilizante que pone, incluso con el agua, digamos, con una regadera, regando el cultivo, es una herramienta insustituible para tratar de aumentar la productividad en esos suelos tropicales que son tan de baja fertilidad. O ahora, alguien, digamos, que esté viviendo en la cuenca del Mississippi, si bien, digamos, va a pensar, el nitrógeno ha sido una base fundamental, digamos, para la economía de esa nación y para la economía, digamos, de los sistemas donde él trabaja, pero sin lugar a duda que el impacto ambiental, la contaminación de, digamos, la cuenca del río va a pesar para que tenga una imagen un poco diferente. Lo que no cabe duda es que es algo fundamental, ¿no es cierto? Que ha cambiado nuestras vidas para siempre. En el 2000, hacia el año 2000, se presentó, y luego una revisión realizada en el 2008, se presentaron algunos trabajos que a los 100 años del descubrimiento del proceso de síntesis de amonio por parte de Haber y Bosch, hacían una revisión del impacto que había tenido, digamos, en la vida de las personas sobre la Tierra, del descubrimiento de la síntesis de amonio. Ese proceso, digamos, se dio en varios pasos, donde digamos, los primeros documentos acerca de precisamente del descubrimiento de la síntesis datan de 1902, luego fue patentado el proceso y sus autores en 1913 y 1931 recibieron el Premio Nobel de Química por el impacto, ¿no es cierto?, que tenía precisamente este descubrimiento. Como consecuencia, y como podemos ver en este gráfico, billones de personas pudieron alimentarse adecuadamente, pero también hubieron un impacto en el sentido de muchas muertes en los conflictos bélicos y sobre todo el ciclo biogeoquímico y los flujos de nitrógeno cambiaron para siempre. En este gráfico que tenemos a la derecha se ve cómo la población actual, que es de casi 7.000 millones de personas, si no hubiese existido el proceso de Haber-Bosch, por la producción de proteínas que habría actualmente serían aproximadamente la mitad, porque no habría precisamente nitrógeno o proteínas para poder alimentarlas. Que aproximadamente de las proteínas que se consumen, por ejemplo, a través de la carne, un 40% son derivadas del uso de fertilizantes.
y mucho menos carne, por ejemplo, se podría producir actualmente si no hubiese la posibilidad de suplementar nuestros sistemas con nitrógeno. Por supuesto que los inputs, o sea, los usos de nitrógeno y las cantidades utilizadas a lo largo del pasado siglo y del presente también han ido aumentando. O sea, la aparición de este proceso de síntesis de amoníaco fue algo disruptivo, ¿no es cierto? Y dio paso a un proceso de intensificación que ya, digamos, nunca más paró a lo largo del tiempo. Bueno, este es un trabajo presentado hace también algún tiempo atrás por Elena Rimsky-Korsakov, ¿no es cierto?, donde ella muestra los posibles destinos del nitrógeno en función de diferentes dosis aplicadas a un cultivo de maíz. Y todas las particiones, ya sea el nitrógeno que se encuentra en la biomasa de los residuos, aquel, digamos, que va a parar al grano, el que termina siendo estabilizado en la materia orgánica del suelo, o el que va a salir en forma de lixiviación o volatilización, cuanto más grande es la dosis aplicada, mayores, ¿no es cierto?, van a estar recargados cada uno de estos componentes. Y esto tiene que ver con que el nitrógeno tiene un ciclo muy abierto, ¿no es cierto?, en donde conviven componentes sedimentarios con, ¿no es cierto?, también una parte gaseosa, atmosférica, ¿no es cierto?, que está en permanente interrelación. Entonces, cuanto mayores sean las dosis aplicadas, mayores posibilidades vamos a tener de crecimiento de nuestros cultivos, pero también de pérdida, que es nuestro objetivo mitigar. Entonces, a partir de eso, ¿no es cierto?, de eso nos podemos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, sabemos que la mayor parte del nitrógeno lixiviado proviene del barbecho previo, ¿eh? Entonces tenemos que tratar de capturar ese nitrógeno cuando está sin cultivo para que no se nos vaya del sistema. Y podemos hacernos algunas preguntas como por ejemplo, ¿la fuente de nitrógeno que usamos tiene relevancia? ¿Las condiciones ambientales modifican el riesgo de pérdidas? ¿Podemos incrementar la eficiencia de uso de nitrógeno manejando el momento de aplicación? Y en definitiva, ¿cómo podemos conjugar factores de clima, de suelo y de manejo para tratar de mejorar la captura de nitrógeno? Y es lo que vamos a tratar de responder a lo largo de esta charla. Si nosotros miramos de una manera muy simplificada, ¿no es cierto?, el ciclo de nitrógeno, vamos a ver que podemos llegar a tener pérdidas por lixiviación, que es una pérdida en forma de nitratos hacia capas profundas y que se da fundamentalmente cuando tenemos ciclos húmedos o lluvias copiosas. También podemos tener pérdidas por denitrificación, que son pérdidas ya en forma gaseosa hacia el ambiente, a partir de nitratos, y que se dan fundamentalmente cuando en los suelos tenemos condiciones reductoras. Eso se da, por ejemplo, en inviernos, con bajas temperaturas, cuando tenemos saturación de los suelos, por un otoño muy excesivamente húmedo, o las napas altas cuando comenzamos un cultivo de invierno. Entonces, por ejemplo, es más fácil verlo en regiones como el sudeste de la provincia de Buenos Aires, en trigo, ¿no es cierto?, donde tenemos a veces lluvias de invierno o días de temporales y mucha humedad relativa. Y también hay otra pérdida que es muy frecuente en nuestro sistema, sobre todo a partir del surgimiento de los maíces diferidos, que son las pérdidas por volatilización de amoníaco, y que se dan cuando se agrega fundamentalmente nitrógeno ureico, tenemos altas temperaturas y varios días sin precipitaciones. Para mitigar este tipo de pérdidas, ¿no es cierto?, el uso de fuentes nítricas en lugar de ureicas o amoniacales y el uso de inhibidores de la volatilización son herramientas de singular importancia. Entonces, a lo largo de la charla vamos a repasar un poco qué herramientas tenemos, tanto de fuentes como de manejo, para tratar de reducirlas. Hay numerosas publicaciones internacionales, pero también locales, que tienden a cuantificar, ¿no es cierto?, la magnitud de estas pérdidas. Y fíjense ustedes la variabilidad que hay en cuanto al porcentaje recuperado en la planta del nitrógeno que nosotros aplicamos. Este puede ser tan bajo como un 35% o tan alto como un 80%. Entonces nosotros podemos tratar de influenciar, digamos, que la mayor parte del nitrógeno que aplicamos vaya, digamos, tenga como destino los cultivos, por razones económicas y también razones ambientales. Los destinos alternativos a la absorción por parte de la planta sería que se estabilice en la materia orgánica del suelo,
lo cual no sería tan grave porque en definitiva es nitrógeno que sigue ciclando en el sistema, pero también podríamos tener pérdidas por volatilización, denitrificación y lixiviación. La magnitud, digamos, y esto ha sido ampliamente documentado en la región pampeana, suele ser mayor en las pérdidas por volatilización y por lixiviación. Y la de denitrificación, si bien existen, tienden a ser en general de un poco menor magnitud. Entonces decíamos que una de las principales vías de salida del sistema, verdaderamente, ¿no es cierto?, eran del nitrógeno que se acumulaba sin cultivo en los barbechos, donde no hay ninguna planta que lo esté asimilando, y bueno, entonces se nos puede perder. Para tratar de mitigar este proceso de pérdida de nitrógeno, especialmente por lixiviación o por escurrimiento en los barbechos previos, los cultivos de cobertura han sido una herramienta de singular importancia, ya que permiten consumir ese nitrógeno, hacer crecer raíces que contribuyen a la estructuración y oxigenación del suelo. Eso evitaría las pérdidas por denitrificación. También permite deprimir napas freáticas, lo cual ayuda a que, digamos, al no estar saturado el suelo, podamos reducir las pérdidas por lixiviación y, en definitiva, una transformación orgánica del nitrógeno que después va a estar disponible para el siguiente cultivo de cosecha, pero hace que no permanezca bajo formas, digamos, nítricas, especialmente bajo la forma de nitratos, que es una de las más susceptibles a que tengamos salidas del sistema. Estos son algunos datos, ¿no es cierto?, realizados en la estación de Pergamino por el grupo de suelos, donde ellos cuantifican, por ejemplo, cómo los cultivos de cobertura podrían reducir frente a un testigo diferentes especies de gramíneas o de crucíferas, podrían reducir la disponibilidad de nitratos libres en el suelo. Este nitrógeno, ¿no es cierto?, que va a estar ciclando en los cultivos, digamos, va a acumularse en la biomasa de los cultivos de cobertura. Acá vemos, por ejemplo, la biomasa acumulada en distintas especies para el momento de una fecha de siembra temprana o tardía de maíz. Claramente, cuando hacemos un cultivo de cobertura, lo ideal es dejarlo crecer lo máximo posible, que pueda llegar hasta la fecha de siembra de un maíz tardío para que acumule más biomasa, ¿no es cierto?, más nitrógeno. Ese nitrógeno retenido, por ejemplo, en este caso, en un cultivo de vicia, después va a ser un crédito. Fíjense que en una siembra tardía, por ejemplo, si nosotros dejamos crecer esta vicia, la interrumpimos cerca, digamos, por ejemplo, un mes antes de la fecha de siembra de un maíz de siembra tardía, podríamos acumular entre 132 y casi 190 unidades de nitrógeno, que si las vamos a tener que comprar como fertilizante, evidentemente es un costo que incluso llega a superar el de hacer el cultivo de cobertura. Y ese nitrógeno, ¿no es cierto?, que es capturado por la vicia, luego pasa al cultivo, y cuando nosotros, por ejemplo, medimos el nitrógeno acumulado en la biomasa de un maíz hacia la floración, cuando tuvo un antecesor vicia, hay mucho más nitrógeno, y si esa siembra de maíz fue en fechas tardías que permitió crecer y acumular más biomasa a la vicia, hay más diferencia todavía sobre el testigo. Es decir, creamos un círculo virtuoso donde trasladamos el nitrógeno que podía estar boyando, digamos, ahí en un barbecho, lo fijamos en la materia orgánica y después lo pasamos hacia un cultivo de diciembre que realmente, ¿no es cierto?, va a poder aprovecharlo para construir rendimientos. Es una transformación de una forma que podía ser negativa a un uso productivo de ese nitrógeno. La presencia de una leguminosa de cobertura, en estos casos, aumentó el nitrógeno anaeróbico, el nitrógeno en la biomasa, bajó la relación carbono-nitrógeno y aumentó, ¿no es cierto?, la materia orgánica lábil. Es decir, todos factores muy predisponentes para que haya una entrega progresiva de nitrógeno por mineralización que acompañe el ciclo de cultivo. Si uno mira cómo sería la dinámica de nitrógeno cuando hacemos un cultivo de cobertura, si nosotros tenemos un barbecho de invierno previo a la siembra de maíz, vemos que los nitratos aumentan de agosto a diciembre, producto de la mineralización de la materia orgánica. Pero si en cualquier momento nosotros
llegamos a, por ejemplo, a tener una lluvia grande o algún fenómeno de importancia, que nos podríamos llegar a estar perdiendo buena parte de ese nitrógeno y que vaya a salir del sistema. Con lo cual vamos a estar teniendo, digamos, un efecto desfavorable desde lo ambiental y también, digamos, desde lo económico. Cuando nosotros colocamos una gramínea de cobertura, va a deprimir los nitratos durante un tiempo hasta que se interrumpa esa gramínea y comience el ciclo de mineralización, ¿no es cierto? Esto haría que llegue a diciembre, por ejemplo, el momento de la siembra del maíz, con una disponibilidad de nitratos menor. Si hiciéramos una gramínea de cosecha, supongamos que tenemos un trigo o una cebada, esto nos agota los nitratos, a diciembre nos encontramos con un punto mínimo, y cuando sembramos, por ejemplo, un maíz de segunda, también hay un ciclo de inmovilización que hace que, digamos, durante los primeros 30, 40 días tengamos escasa mineralización de la materia orgánica. Entonces, en estos casos, debemos recurrir a una fuerte fertilización al momento de la siembra para, en alguna medida, contrarrestar esa menor disponibilidad, esa fijación de nitrógeno en la cobertura. Es decir, es bueno para que no se pierda el nitrógeno, pero un doble cultivo de gramíneas se vuelve el sistema bastante limitado. Si hacemos, en cambio, una leguminosa de cobertura, los nitratos van a estar bajos, producto de que hay un consumo, una depresión por parte de las raíces, pero vamos a estar acumulando fracciones orgánicas de nitrógeno que hacen que, por ejemplo, aumente el nitrógeno anaeróbico en el suelo, tengamos mucho nitrógeno orgánico en la biomasa, y que luego de sembrado ese cultivo que le sigue una leguminosa de cobertura, haya un pulso de mineralización que acompañe la demanda del maíz. Por supuesto que debemos tener cuidado con los tiempos de interrupción de esa cobertura, porque hay una correlación entre agua útil a la siembra y rendimiento, ¿no es cierto?, como vemos en el gráfico de la esquina superior izquierda. Por otra parte, ¿no es cierto?, también las fuentes de nitrógeno que utilicemos pueden llegar a tener implicancias en las pérdidas ambientales del mismo. Hay fuentes, ¿no es cierto?, como la urea, básicamente, ¿no es cierto?, que durante su proceso de transformación a amonio, ¿no es cierto?, produce una doble reacción, en el cual en la primera se forma carbonato de amonio, esto aumenta el pH y parte de esa urea podría perderse por volatilización. Cuando usamos fuentes como los líquidos, ¿no es cierto?, los líquidos tienen un 50% de nitrógeno y un 50% como nitrato de amonio, digo un 50% de nitrógeno ureico, pero el cambio de pH que se produce en el sitio es menor, con lo cual es menos probable tener bastante menos magnitud de las pérdidas que podríamos llegar a tener. Otras fuentes, como por ejemplo el sulfato de amonio o el nitrato de amonio, ya son prácticamente imperceptibles las pérdidas que podríamos tener por esta vía. Como mostrábamos, ¿no es cierto?, como comentábamos en la parte anterior, esta es la molécula de la urea, que en presencia de agua rompe un enlace, ¿no es cierto?, para formar carbonato de amonio, y podría llegar a estar desprendiéndose ese nitrógeno para unirse a iones de hidrógeno y formando amoníaco, ¿no es cierto? Ese amoníaco es un gas y por lo tanto tiende, digamos, a desprenderse de la atmósfera. Lo cual es una pérdida, una de las principales vías de salida de nuestro sistema, particularmente, ¿no es cierto?, en cultivos de verano. El proceso de desdoblamiento de la urea es catalizado por la enzima ureasa, que en alguna medida acelera ese proceso, como haría cualquier enzima, y hace que, digamos, en condiciones de alta temperatura, la producción de amoníaco sea tan rápida que el suelo podría, ¿no es cierto?, no llegar a retenerla. Cuando la urea es tratada con determinados inhibidores, ¿no es cierto?, esos inhibidores han sido una herramienta útil realmente para mitigar las pérdidas, porque lo que hacen los inhibidores es bloquear el sitio activo de la ureasa, ocuparlo, y entonces la urea no puede entrar ahí y el desdoblamiento se produce, la degradación de la urea de una forma mucho más gradual, mucho más lenta, de modo que digamos, no estaríamos teniendo pérdidas por volatilización por un proceso que, según el inhibidor que estemos utilizando, podría ir de 7 a 15 días. Y eso daría la oportunidad para que una lluvia, ¿no es cierto?, introduzca ese nitrógeno dentro del suelo. Esa volatilización de nitrógeno
está afectada, ¿no es cierto?, por distintos procesos. Como veíamos, la fuente que usemos es muy relevante, las fuentes ureicas son las que más pierden por volatilización, la dosis es relevante porque los suelos tienen una determinada SIC, una determinada capacidad de intercambio catiónico, que permite retener el nitrógeno. Si la dosis es muy alta, se satura, ¿no es cierto?, y empezamos a tener ya pérdidas más importantes. Entonces, cuanto más arenoso, menos materia orgánica o más degradado sea un suelo, mayores pérdidas por volatilización vamos a tener. La no incorporación del fertilizante, o sea, el fertilizante si es incorporado en el suelo, vamos a reducir considerablemente las pérdidas. La presencia de residuos en superficie, porque la enzima ureasa se encuentra en los residuos, es un factor que las acelera. En cuanto, digamos, a factores ambientales, el hecho de que no haya lluvias inmediatas después de la siembra, altas temperaturas, baja humedad relativa, la presencia de viento que barre la capa límite donde se está produciendo amoníaco y que retroalimenta el proceso, son todos factores que predisponen a que tengamos pérdidas. Y en cuanto a cuestiones de suelo, como decíamos, suelos de baja materia orgánica, textura arenosa, baja capacidad de intercambio catiónico, son más susceptibles a tener pérdidas por volatilización, pHs alcalinos, suelos con baja capacidad buffer, alta capacidad ureásica, actividad ureásica dada por los residuos, son también condiciones predisponentes. Nosotros, a partir de los datos de los experimentos de volatilización con trampas de amonio que hemos realizado, nos permiten realizar estos gráficos de tendencia. La volatilización es un proceso importante por arriba de temperaturas medias en el rango de 11 a 12 grados centígrados. Esto significa que no es lo mismo aplicar urea en cobertura total en el invierno que en el verano. O sea, en el verano temperaturas altas catalizan el proceso y hacen que las pérdidas puedan llegar a ser mucho mayores. Fíjense que con una dosis como fertilizante, en una aplicación única, en el rango de 100 a 120 unidades de nitrógeno, las pérdidas aumentan a razón de 200 gramos de nitrógeno por hectárea, por día, por cada grado centígrado por arriba de esta temperatura media. Cuando usamos una dosis menor, en el orden de 50 a 60 kilos de nitrógeno por hectárea, estas pérdidas aumentan a razón de 50 gramos de nitrógeno por hectárea y por día, por cada grado centígrado por arriba de esta temperatura media. Es decir, cuanto más alta, ¿no es cierto?, es la dosis utilizada, el riesgo de pérdida es mayor porque la saturación del suelo y su capacidad para retener amonio se produce mucho más rápidamente. El factor de la temperatura también lo podemos ver cuando vemos publicaciones de distintas experimentales del INTA que con trampas de amonio han medido las pérdidas por volatilización. Fíjese que uno puede ver un gradiente de latitud sur a norte. Cuando vamos a situaciones de mayores temperaturas, mayores pérdidas tenemos. Cuando vamos a mayores dosis, mayores pérdidas tenemos. Suelos o regiones que tienen suelos muy arenosos, aunque no tienen latitudes tan bajas, no tienen tanta temperatura, pero tienen grandes pérdidas por la baja capacidad de intercambio catiónico de esos suelos. Y latitudes que son intermedias también como Pergamino, pero en siembras tardías, que exponen la fertilización a mayores temperaturas, también significan un mayor riesgo, ¿no es cierto?, de tener pérdidas por volatilización. Las pérdidas, ¿no es cierto?, se pueden medir a través de este tipo de trampas de amonio que tienen dentro de su interior una esponja con una solución de hidróxido de sodio que atrapa, ¿no es cierto?, el amoníaco que día por día se va liberando. Esos hay que irlas cambiando todos los días y permiten construir una curva de pérdidas por volatilización. Algunos ejemplos, una medición durante 20 días, una ola de calor sin lluvias y con las temperaturas medias y máximas que acá vemos, muy elevadas, determinó pérdidas, ¿no es cierto?, que para una urea, ¿no es cierto?, sin incorporar, estaban entre el 26 y el 41% del nitrógeno aplicado, lo cual es verdaderamente relevante desde el punto de vista económico y ambiental. La incorporación de esa urea puede ser una herramienta muy útil para reducir estas pérdidas, pero cuando esa incorporación tiene que ser bien hecha, llevando el nitrógeno 5 o 6 centímetros de profundidad a la solución del suelo, porque cuando nosotros la incorporamos en el surco,
juntamos la dosis que, en un surco juntamos toda la dosis, es decir, sobre el surco, digamos, la concentración de nitrógeno es muy alta, y esto podría hacer de que las pérdidas fueran de igual magnitud que si lo hubiésemos estado esparciendo por todo el suelo. Este, por ejemplo, es el caso de un surco, pero que quedaba abierto, una mala incorporación, y se formaba sobre ese surco prácticamente una chimenea de nitrógeno. La urea tratada con un inhibidor de la volatilización permitió reducirlas a un orden de magnitud bastante menor, casi de un 40 a valores cercanos al 10%, y si usaban fuentes nítricas, como el nitrato de amonio, estas pérdidas son prácticamente despreciables. Si uno se fija, por ejemplo, hace una curva de pérdida para distintas dosis durante un intervalo de medición, fíjense que cuando tenemos condiciones predisponentes, ya en el día 1 prácticamente de la aplicación podemos estar teniendo pérdidas que están en el orden del 3 al 7%, y alrededor del día 3 al 5 es donde se dan las mayores pérdidas. Entonces, cuando yo quiero aplicar nitrógeno, sincronizar con una lluvia que me lo incorpore, bueno, tiene que ser bastante cercana, porque si no podría estar teniendo pérdidas verdaderamente importantes. Aquí, digamos, hay una prueba de laboratorio realizada, ¿no es cierto?, en función del cambio de pH. Ese cambio de pH está dado por la producción de amoníaco, ¿no es cierto?, o sea, por el proceso de volatilización que se va produciendo, y con una urea normal y una urea protegida por un inhibidor. Uno puede ver cómo rápidamente, ¿no es cierto?, se alcaliniza todo el sitio de acción cuando se agrega una urea sin proteger en condiciones de alta temperatura. En cambio, cuando hay un inhibidor de la volatilización que funciona, ese cambio de pH es mucho más gradual, producto de que la producción de amoníaco es más lenta y le da la oportunidad al suelo de que lo vaya reteniendo y que no tengamos salidas del sistema. Acá otra visualización de lo mismo, una urea normal o una urea protegida. Fíjense que alcanza la urea con condiciones de alta temperatura predisponente a la volatilización, alrededor del gránulo se alcanza un pH de hasta 9,5. Todo el amonio, ¿no es cierto?, que se encuentra en el suelo a este nivel de pH pasa a amoníaco, se transforma en una forma gaseosa y se libera al ambiente. Mientras que cuando ese pasaje, digamos, mucho más atenuado, producto de que hay un inhibidor, no hay un cambio de pH tan pronunciado y el suelo puede llegar a retenerlo. Bueno, acá las formas gaseosas que predominan, evidentemente predomina el amoníaco cuando hay un cambio de pH, el pH es muy alto, mientras que cuando el pH es más bajo, predomina bajo la forma de amonio y, digamos, las pérdidas son mucho de menor magnitud. El NBPT, digamos, es el inhibidor más tradicional para reducir las pérdidas de nitrógeno por volatilización. Sin embargo, digamos, a nivel comercial, digamos, experimental, se han, digamos, diseñado otros, ¿no es cierto?, que han tenido amplia difusión a nivel mundial y que últimamente, digamos, se están introduciendo en los últimos años en Argentina. Uno de ellos posible, por ejemplo, es el que se conoce como Nutrisphere o New Charge, que es el nombre con lo que se ha inscrito o registrado en Argentina, y que es una especie de polímero que retrasa el proceso de nitrificación, o sea, el pasaje de amonio a nitratos. Esto reduciría la volatilización, pero a su vez, digamos, al ser un polímero, digamos, que hace más lentos los procesos, también tendría alguna acción reduciendo pérdidas por lixiviación o denitrificación. También, digamos, son ampliamente conocidos a nivel mundial los polímeros que se degradan por temperatura, haciendo de que haya una liberación controlada del nitrógeno desde el interior de ese polímero. Estos son ampliamente utilizados en agricultura intensiva. Muchas veces los costos han sido un poco elevados para agricultura extensiva, pero hoy, digamos, también hay proyectos de producción local de este tipo de polímeros que eventualmente podrían ser económicamente viables, y un polímero de este tipo lo que permitiría es, por ejemplo, aplicar todo el nitrógeno a la siembra o incluso en forma anticipada a la siembra y tener una liberación gradual del nitrógeno a lo largo del ciclo del cultivo, lo cual
desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, sería de mucha utilidad. También, digamos, a nivel mundial y que están inscritos y registrados en Argentina, hay inhibidores de la nitrificación. Estos inhibidores permitirían, digamos, hacer más lento el paso a nitratos y de ese modo, en condiciones, digamos, de suelos muy húmedos o napas cercanas, mitigar en alguna medida el proceso de lixiviación. Este tipo de polímeros son básicamente bacteriostáticos, es decir, actúan específicamente sobre las nitrosomonas en el paso de amonio a nitrito, ¿no es cierto?, permanecería más tiempo como amonio y de ese modo daría tiempo a que hubiese una sincronía entre la producción de nitratos y el consumo, ¿no es cierto?, por parte de la planta. Más allá de las medidas de fuentes, también nosotros tenemos medidas culturales, digamos, como para tratar de sincronizar el consumo de cultivo con la oferta por medio de la fertilización. Y en ese sentido, la genética también empuja a que, digamos, se vayan dejando prácticas como, por ejemplo, aplicar todo el nitrógeno anticipado a la siembra o antes de la siembra del cultivo y tratar de, al contrario, planificar una fertilización dividiéndolo, digamos, por lo menos en 2 veces, una parte de la siembra y otra durante el ciclo del cultivo. Y la genética, digamos, en su estrategia de mejora de los rendimientos, ha producido cambios también en los cultivos que, digamos, impulsan este tipo de estrategias. Por ejemplo, si nosotros mirábamos un maíz de la década del 90, para la floración había acumulado aproximadamente un 70% del nitrógeno total que absorbería durante su ciclo. Las variedades actuales en promedio absorben un 50%, o sea, mucho menos antes de la floración y más hacia la posfloración. Esto tiene que ver con que los cultivares actuales privilegian el crecimiento reproductivo por sobre el vegetativo. Es decir, antes prácticamente un cultivar de la década del 90, todo el rendimiento se definía a partir del número de granos. Actualmente también el periodo de llenados, donde se define el peso de los granos, es un periodo de acumulación muy importante de recursos, agua y nutrientes. Pero para que esto sea posible, la planta debe seguir asimilándolos. Es decir, la duración de la etapa y la tasa de consumo prefloración no ha cambiado tanto, pero sí ha cambiado mucho la tasa de absorción de nitrógeno postfloración. Entonces, si yo pongo todo el nitrógeno demasiado temprano, es posible que esa etapa más tardía quede con baja concentración de nitrógeno en el suelo y pueda sufrir una pérdida de rendimiento o una pérdida de calidad. Hay otras herramientas culturales que nos pueden llegar a servir para mejorar la captura de nitrógeno. Por ejemplo, este es un caso, un experimento de la campaña pasada, donde sembramos el maíz a 2 densidades, 60 y 90.000 plantas, con 2 niveles de nitrógeno, ajustado a 140 y a 180 unidades entre lo que es disponible en el suelo y lo que se agrega por fertilización, y con 2 arreglos espaciales, 2 distanciamientos entre siembras, 70 y 35 centímetros. Podemos ver que cuando, digamos, la densidad de plantas fue excesivamente alta, sembrar a 35 no representó una ventaja, todo lo contrario, probablemente por una sobrecobertura y un consumo muy temprano de agua. Pero cuando lo hicimos, ¿no es cierto?, sobre un maíz con menor densidad y con mayor disponibilidad de nitrógeno, esa siembra 35 sí resultó, digamos, en una ganancia, y siempre que vamos a ganar en rendimiento va a significar que estamos haciendo un uso más eficiente de nitrógeno. Cuando miramos, ¿no es cierto?, en este tipo de experiencias, el perfil de nitratos y el nitrógeno acumulado en la biomasa, fíjense que nosotros vemos, por ejemplo, ante una dosis muy pequeña, en este caso en un experimento complementario, que hacia el estado de B6, sembrando a 35, hay un mayor agotamiento o un más rápido agotamiento de los nitratos en el suelo respecto de una siembra a 70. Y cuando miramos el nitrógeno acumulado en la biomasa, con siembras a 35, logramos hacia el estado B6 entre un 68 para una dosis alta y un 76% más de nitrógeno absorbido, producto de que esa siembra en hileras angostas
cubre más rápido el suelo, porque hay menor competencia entre plantas en los primeros estadios, y eso permite, digamos, que ese nitrógeno no quede en el suelo, sino que haya, digamos, una acumulación en la planta donde es menos susceptible de ser perdido y va a estar disponible para una posterior retraslocación. También, digamos, modernas herramientas, ¿no es cierto?, nos permiten a nosotros entender cómo funcionan nuestros sistemas, y tomar decisiones lógicas y correctas, ¿no es cierto? Este, por ejemplo, es un caso de un análisis de un índice de clorofila mirada sobre un cultivo de trigo en dos campañas contrastantes. La 2017 muy húmeda y la 2019 bastante más seca. Entonces, durante el periodo de inicios, digamos, o mediados de encañazón, nosotros podemos ver cómo se desenvuelve un índice de clorofila. Fíjense que nosotros en este año, ¿no es cierto?, en este lote de producción, tenemos en las orillas condiciones de saturación, donde prácticamente el cultivo se está, digamos, muchos problemas por excedentes hídricos, y en el centro una zona clorótica, que está denunciando una falta de nitrógeno. Entonces, una decisión correcta sería aquí no fertilizar los extremos, porque el nitrógeno, el cultivo está cerca de perderse, pero sí apuntalar, digamos, el crecimiento en esta zona donde la disponibilidad de nitrógeno en la biomasa es baja. 2 años después se repite trigo en este lote, y fíjense que una condición totalmente contrastante. Había menos humedad, ¿no es cierto?, en el suelo, mucho menos humedad, entonces el nitrógeno es como que está concentrado en la biomasa. Yo me voy, digamos, del 3 de septiembre al 23 de septiembre, y cuando el nitrógeno debería diluirse por el crecimiento de la planta, todo lo contrario, la solución del suelo se sigue secando y vemos que el nitrógeno se concentra. Entonces acá falta crecimiento, no falta nitrógeno. Está faltando agua para el crecimiento, no nitrógeno. La colorimetría es muy buena, cuando digo clorofila es favorable, entonces no haría falta refertilizarlo. A lo sumo, si uno quiere hacer una fertilización localizada, se dirigiría a este ambiente que tenemos en la parte, digamos, derecha del lote, en la parte inferior derecha del lote, donde los colores son más claros, que era justamente la zona de anegamiento en el año húmedo. Entonces, ahí donde tenemos más agua, por ahí la concentración de nitrógeno es más baja y yo podría hacer una fertilización localizada. Pero todo el lote, ¿no es cierto?, no lo está necesitando. Entonces, entender las relaciones entre crecimiento y nitrógeno a nosotros nos permite hacer buenos diagnósticos en tiempo real y eventualmente tomar la decisión o no de tomar medidas correctivas. También, digamos, para el caso de los cultivos de invierno, podemos citar, digamos, ejemplos donde el manejo del momento de aplicación, ¿no es cierto?, nos puede permitir a nosotros diseñar objetivos de rendimiento y calidad. Por ejemplo, este es un experimento que venimos realizando de hace 7 campañas en INTA Pergamino, donde una misma dosis fija de 100 unidades de nitrógeno la partimos de diferente manera. Contra un testigo, 100% a la siembra, 70 a la siembra y 30 al macollaje del trigo, 50 a la siembra y 50 al macollaje, particionado en 3 veces, 33 siembra, 33 macollaje, 33 hoja de bandera, 50 macollaje, 50 hoja de bandera o 100% macollaje. Tenemos las diferencias en rendimiento, los resultados de rendimiento y en concentración de proteínas. Fíjense que por ahí existe en muchos lugares la práctica tradicional de agregar todo el nitrógeno a la siembra, pero eso no nos permite alcanzar ni el máximo rendimiento ni la mejor calidad. Esto tiene que ver con que hay pérdidas de nitrógeno, particularmente pérdidas por lixiviación en años húmedos, y que tenemos mucho tiempo para estar aplicando nitrógeno con eficiencia. Fíjense que incluso aplicaciones de un 50% en macollaje, 50% en hoja bandera, igual, ¿no es cierto?, tienen una respuesta considerable respecto del testigo. Y es más, no sería quizá una mala estrategia si nosotros tenemos un protocolo para asegurar un determinado nivel de calidad. Por ejemplo, en una cebada cervecera, podría ser una estrategia adecuada. Y los planteos de distribución 70-30, entre siembra y macollaje, o 50-50, terminan siendo los mejores, y son los que estamos recomendando para lograr un adecuado balance entre rendimiento, ¿no es cierto?, y calidad. Y también, ¿no es cierto?, si vamos a citar un ejemplo práctico, ¿no es cierto?, sobre el cultivo de maíz,
hoy sabemos que el cultivo de maíz, ¿no es cierto?, convive en distintos sistemas. Podemos tener en la región pampeana maíces de siembra tradicional, desde el mes de septiembre, pero también maíces tardíos del mes de diciembre, que tienen una acumulación de nitrógeno en el barbecho, o maíces de segunda, que comparten fecha con los anteriores, se siembran en diciembre, pero sobre un perfil mucho más agotado de nitrógeno, producto del consumo por parte de las gramíneas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a ver la disponibilidad inicial de nitrógeno, es muy diferente. En el temprano, en general, es baja porque ha tenido un barbecho corto y bajas temperaturas. En el tardío es alto porque el barbecho es mucho más prolongado y hay condiciones más favorables para la mineralización. Y en el de segunda, digamos, es muy bajo porque el consumo del trigo o de la cebada hasta prácticamente el día de la siembra del maíz agota todo el nitrógeno y deja relaciones carbono-nitrógeno muy bajas, ¿no? Entonces, ese contenido de agua, de nitrógeno, sumado a también variaciones en el contenido de agua, determina que la expectativa de respuesta a la fertilización, las condiciones de mineralización, la necesidad de agregar nitrógeno al momento de la siembra o en los primeros estadios del cultivo, la expectativa de tener pérdidas y, como consecuencia de todo ello, el momento correcto de aplicación sean muy diferentes en cada uno de estos sistemas. Entonces, adaptarnos a ellos mediante el manejo es de singular importancia para tener, digamos, un manejo eficiente. Lo mismo con la elección de las fuentes, donde en algunos casos tenemos mucho más libertad y en otros tenemos más restricciones con el objetivo de no tener pérdidas por volatilización. Entonces, como conclusiones y mensaje final de un poco lo que hemos estado presentando, podemos decir de que en Argentina anualmente se producen pérdidas que en promedio alcanzan un rango del 7 al 50% del nitrógeno aplicado. Con bajas temperaturas y alta humedad, el proceso de desnitrificación podría ser importante. La siembra de cultivos de invierno y consumir la humedad mediante coberturas es una estrategia muy útil para minimizarla. Las pérdidas por volatilización, que son pérdidas también, como en el caso anterior, gaseosas, pero bajo una forma química y una condición ambiental diferente, incrementan su magnitud en suelos arenosos, con bajas precipitaciones, altas temperaturas, son más frecuentes en siembras tardías y latitudes bajas. En estas condiciones, incorporar el nitrógeno, usar fuentes nítricas o inhibidores de la volatilización puede arrojar resultados muy positivos. Las pérdidas por lixiviación, que son pérdidas dentro del suelo, hacia capas profundas que no pueden alcanzar las raíces, y en forma de nitratos, se incrementan en condiciones de saturación, con napas altas y lluvias copiosas. La mejor herramienta actual es sincronizar la oferta con la demanda, dividiendo el nitrógeno en aplicaciones a lo largo del ciclo. Están en desarrollo polímeros que podrían complementar estas estrategias de manejo, permitiendo una liberación progresiva de las fuentes. Y por último, podemos decir de que un manejo planificado y criterioso del nitrógeno utilizando herramientas de producto o de manejo permitirá aumentar los beneficios ecosistémicos y reducir los costos económicos y ambientales de un elemento tan esencial, digamos, para la vida sobre el planeta Tierra. Bueno, con esto, digamos, doy por finalizada la presentación y, bueno, quedo a disposición para las preguntas que me quisieran realizar. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse a esta charla y por la atención que me brindaron. Bueno, Gustavo, gracias a vos, la verdad que muy clara, muy completa y muy precisa. Buenísimo.